Buenas noches, gracias por estar en esta transmisión hoy viernes 23 de junio del año 2023. Quiero aprovechar, saludar a Patricia González López, gracias por acompañarnos. Y bueno, hoy voy a intentar dar la respuesta a las autoridades. Fíjense que he estado en estos últimos días analizando mucho una petición que nos hicieron algunas autoridades, ¿no? Retomando el trabajo que se ha venido realizando en las colonias no municipalizadas, en donde se partió en primera instancia de la información y del acompañamiento a muchas de estas familias que, como todos saben, por años han buscado en las autoridades facultades, pues la solución a sus problemas, desde realizar los trámites adecuados con las instituciones adecuadas para poder acceder a su certeza jurídica y con esto, pues obviamente, poder contar ya con lo necesario para que se municipalicen sus colonias, ¿no? Entonces, dentro de la información que hemos dado, pues ustedes saben que siempre es con sustento legal, con el sustento de las leyes y buscando acceder a lo que marca nuestra constitución, que es la ley máxima. Este trabajo ha permitido el interés de muchas familias por no solo informarse, sino por el acompañamiento. Y bueno, pues esto conllevó ya algunas reuniones con autoridades como son de gobierno del estado, del municipio, representantes de la federación, pero me causa mucha mella, por decirlo así, ¿no? Lo que expresan las autoridades, ¿no? Esto es que estamos haciendo, que por favor cuidemos, no fomentar, escuchen bien, no fomentar las invasiones. Porque bueno, desde el momento en que se empiezan a atender estas colonias, en que se empiezan ya a darles el acompañamiento legal, en que empiezan a destrabarse muchas cosas, se interpreta de esa forma, ¿no? Que esto va a permitir que hayan más invasiones. Y quiero ser muy puntual y quiero ser muy precisa. El equipo con el que hemos estado trabajando, con los compañeros, y hablo del licenciado Colín, de la doctora Alfonsina, de la licenciada Rosario, del compañero contador Misael, de la licenciada Margeli, el compañero Lucio, no busca fomentar nuevas invasiones. Lo que buscamos es el acercamiento con las autoridades porque estas colonias ya tienen más de 15, 20, 30 años y viven en una incertidumbre. Y la responsabilidad de las autoridades lo marca la ley, es que todos los mexicanos tenemos acceso a una vivienda digna. Y ojo, aquí voy a hacer un paréntesis porque el término vivienda digna es muy importante en este análisis, no solo para las familias que viven en zonas no municipalizadas. El término vivienda digna va a ser muy importante para todos los mexicanos. ¿Por qué doy inicio con esto? La pregunta que nos han hecho, o más bien la petición que nos han hecho, es que cuidemos que no se fomenten invasiones y que les ayudemos a evitar este problema. Sin embargo, haciendo un análisis ya más profundo, pues aquí hay unas propuestas que pueden ser muy interesantes y muy acertadas para las autoridades si deciden asumirlas. Porque pues antes de decir que estas acciones de buscar que las personas reciban la información de las autoridades facultadas para atender su tema, en realidad ahora vamos a analizar el por qué se han dado estas situaciones. Ayer les explicaba de lo importante que es informarnos y ser partícipes en las tomas de decisiones, ser partícipes en lo que se menciona constantemente, las políticas públicas. Ayer traté de explicarles que hay una desinformación en que muchas de las personas, pues cuando empieza una organización, pues temen y lo primero que dicen o se preguntan, ¿esto es político? No me interesa nada de la política, no quiero saber nada de la política. Sin embargo, este es el error más grande que podemos cometer los mexicanos, porque todo en nuestro país se rige gracias a las políticas públicas. Traté de explicar ayer lo menos técnico posible, que el hacer políticas es buscar estrategias, medidas, acuerdos para una mejor convivencia
y esto se realiza desde que pues se da la situación de dos o más personas. La única persona que se puede considerar apolítico es aquel que se vaya a vivir a una isla desierta en donde pues todo lo que él decida hacer únicamente va a competir para él. Entonces, sí, sí es importante estar informados y ser partícipes de ellos. La situación que se vive en nuestro país se ha dado porque quienes toman las decisiones en realidad, lejos de beneficiar a la mayoría de la población, pues solamente buscan defender los intereses de unos cuantos. Y estos cuantos son los oligarcas, perdón, que son quienes acumulan grandes riquezas y que lo único que buscan es cuidar sus intereses y esto lo hacen a través de las políticas públicas. Ayer traté de explicarles con un ejemplo la cuestión del robo y cómo se consideraba antes y cómo se sancionaba antes y que desafortunadamente lejos de progresar, de avanzar, pues estamos viviendo un retroceso. Hice una comparación en la Edad Media de cómo se sancionaba a cualquier persona que sea sorprendida robando. Y les decía, ¿no? En ese entonces eran castigados severamente, torturados, incluso en algunos casos hasta con pena de muerte, con la intención de que este sujeto sirva de ejemplo para las demás personas y no se atrevieran a cometer este delito. En lugar de preguntarse por qué la gente pues robaba y atender esta necesidad que les lleva a cometer este delito. Pues algo así vamos a analizar el día de hoy porque es muy fácil decir o cuestionar a las personas que viven en colonias no municipalizadas o a personas que compran ejidatarios o a personas que se han visto en la necesidad de invadir algún área. Se les etiqueta, se les cuestiona, se les culpa de la situación en la que está, pero en realidad lo que debiera de hacer el gobierno es analizar qué es lo que ha hecho que las personas pues se vean en esta situación de tener que llegar a estas acciones. Y créanme que aunque lo dudemos, tiene mucho que ver con las políticas públicas. Y les pregunto, aquí eh, iniciando ya, ustedes, si han tenido la oportunidad, vamos a analizar lo que está pasando aquí en Benito Juárez. Vean las primeras colonias o las primeras regiones de nuestro municipio. Vean las casas, las primeras casas, los primeros fraccionamientos que aquí se empezaron a desarrollar. Traten de imaginarse cuáles son las medidas de los terrenos de estas viviendas y ustedes pueden ver que al menos, pues más de 7 metros de frente por más de 15 metros de fondo, sí tienen estas viviendas. Ustedes ven las casas más antiguas, incluso hay un espacio hasta para colocar 3 vehículos. Si ustedes tienen la oportunidad de entrar, se darán cuenta de las dimensiones de la sala, del comedor, de las habitaciones, los baños. Ahora bien, vámonos a una comparación con los nuevos fraccionamientos, con las nuevas viviendas que están ofreciendo las desarrolladoras. Desafortunadamente, hay una diferencia abismal entre estas primeras viviendas y las que ahora se están ofertando. La gran mayoría, pues parecieran casitas de juguete. Cuando mucho, tienen de frente 4 metros, 4 metros y medio. Ustedes entran y lo que es la sala y el comedor es prácticamente el mismo espacio en donde las familias tienen que decidir si colocan su salita o colocan su comedor. El microespacio que hay como cocina y de este espacio de atrás un baño extremadamente pequeñito y pues ya ni qué decir de las habitaciones, en donde uno dice o meto una cama o pongo mi hamaca, porque pues es sumamente pequeño.
Y como si no fuera suficiente con eso, pues a duras penas tienen un espacio en la parte de atrás, no para construir otra habitación, sino para al menos tender la ropa cuando laves. Son casitas de juguetes, son hacinamientos. Pero, ¿qué tal cómo nos las presentan cuando son casas muestras? Para que no nos demos cuenta de lo demasiado pequeñas que son, pues prácticamente ya las casas hasta comparten la pared, entonces ponen las puertas encontradas y eso nos hace ver como si fuera una vivienda amplia. Pero ya una vez que tú haces tu contrato, adquieres tu crédito y te entregan tus llaves, cuando te topas con la realidad de que ya no es la casa muestra bien decorada, bien armada, pues ves que es un espacio sumamente pequeñito. Esto aquí es donde está la invitación. ¿A qué se debe? ¿Por qué ahora estas viviendas son sumamente pequeñas? Y no solo eso. ¿Saben qué es lo peor? Dejemos un poquito de lado el que ya no tienes espacio para crecer y dejemos un poquito de lado en que solo tienes espacio para un vehículo. Pero vámonos a lo que pasa en el interior y a los pocos meses de que tú recibes tu vivienda. La pintura se empieza a deslavar, con las primeras lluvias, las paredes se empiezan a humedecer, con la humedad y el calor, el cambio constante de clima, los pisos se empiezan a levantar, las losas de las cocinas se empiezan a caer. ¿Qué nos indica esto? Que desafortunadamente adquirimos una propiedad que ha sido construida con material de poca calidad. Pero no, si no fuera poco, estas propiedades son sumamente caras y los créditos pues son de hasta 28 años. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo es posible que nos vendan este tipo de viviendas, la respuesta está en las famosas políticas públicas que se están llevando a cabo, en donde a muchos de nosotros no nos interesa participar, en donde a muchos no nos interesa informarnos, en donde lo que menos queremos saber es de ello. Pero hay algo importante. Esto que se está dando, yo les decía la comparación entre las primeras viviendas y las de ahora, ha sido porque los legisladores y las autoridades lo han permitido con el paso de tiempo. Hay reglamentos y leyes que delimitan y especifican cuáles son las medidas mínimas que debe de tener una vivienda. Y anteriormente, pues esas primeras viviendas que ustedes pueden ver, las más antiguas, son las que todavía se contemplaban dentro de estos reglamentos. La cuestión está que los legisladores y las autoridades, al darse cuenta que la gente no se informa y no participa y no se entera, pues han hecho modificaciones y le han permitido a las constructoras pues vender este tipo de hacinamientos. Y no solo eso, ¿cuáles son los problemas que tenemos en muchas de las colonias? Que si bien es cierto, pueden decirnos, tienen agua potable, tienen alcantarillado, tienen calles pavimentadas, tienen iluminación. Lo cierto es que las viviendas no cumplen con lo necesario para considerarse una vivienda digna. Hay últimamente, pues muchas constructoras que están haciendo departamentos o casas dúplex en donde pues no toman en cuenta no solamente los espacios adecuados para que una familia pueda vivir dignamente, sino que además pues no tienen cisterna, constantemente tienen problemas de falta de servicio de agua potable, entre otras cosas. Ahora bien, aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis y dar respuesta al por qué se llevaron a cabo pues los asentamientos no municipalizados. Si una persona, pues en primera instancia, tiene problemas como dificultad para acceder a un empleo que le dé estabilidad económica, para que acceda a los créditos de vivienda. Si a una persona le ofrecen, mira, yo te puedo vender un terreno que tiene 20 metros de frente por 35 metros de fondo, con un enganche de 10,000 pesos y pagos mensuales de 1,000 pesos, díganme si no es algo atractivo.
a sabiendas de que va a tener otro tipo de dificultades para poder acceder a su certeza jurídica y quizá más adelante incluso a la municipalización. Pero lo que ahí te ofrecen te hace pensar en el futuro de tu familia. Dices, bueno, es un espacio suficientemente amplio en donde sí se puede construir una vivienda digna con, a lo mejor no una mansión, pero así hacerla con mejor material y a gusto de cada una de las personas. Entonces, pues se ha dado esto, ¿no? Esto ha permitido que las personas se arriesguen. Son contadas, eso sí quiero aclarar, son menos las invasiones de lo que uno se imagina. Lo que sí hay es compras a ejidatarios o compras a segundas o terceras personas que no concluyen los trámites. Entonces, si te pones en una balanza entre adquirir un hacinamiento, una casita de juguete que te va a salir demasiado caro, en el que corres el riesgo de un compromiso de hasta 28 años, a comprar una propiedad mucho más económica y con un terreno pues, sumamente más amplio, digan si no, esto es una causante de que se vayan fomentando este tipo de asentamientos en zonas no municipalizadas. Agréguenle que además, pues desafortunadamente, la mayoría de las oficinas de gobierno en donde se tienen que realizar trámites, pues tienen algo en común, falta de personal suficiente para atender a la población, la burocracia, este, los gastos innecesarios, que en muchas ocasiones, pues esto hace que los mismos ejidatarios, al ver tantos, eh, pues tantas trabas, pues decidan vender y que sean las personas las que hagan las gestiones necesarias en lugar de que las autoridades les den las facilidades para poder dividir y vender como deben de ser sus terrenos. Entonces, aquí tenemos varias cuestiones. Una, eh, las casas de obra son demasiado pequeñas y muy costosas. Dos, uno tiene más facilidad de adquirir un terreno muy amplio con un costo mucho menor, en donde uno puede construir su vivienda a su gusto. Tres, la burocracia y pues todo lo que conlleva hacer trámites en las oficinas gubernamentales. Lo que trato de explicar es que a la petición de las autoridades de que ayudemos a combatir las invasiones, a que ayudemos a combatir que esto no se fomente, la respuesta está en las mismas autoridades. Si realmente quieren que esta situación ya no se siga dando, tienen que llevar a cabo políticas públicas en beneficio de la población, no en beneficio de una minoría como son las inmobiliarias. En realidad deben de cuidar que las personas tengan acceso a los créditos de vivienda, que estas viviendas pues tengan un costo pues más apegado a la realidad, que no sean tan sobreevaluadas como acostumbran a hacerse, que los créditos pues no los tengas que pagar prácticamente casi toda tu vida, 28 años. Antes una persona adquiría su propiedad y en 10 años terminaba de pagarla. Hoy por hoy es a 28 años. ¿Quieren que esto no se fomente? Pues hagan políticas públicas en que las casas que ahora se autoricen pues tengan las medidas suficientes para ser consideradas una vivienda digna, no los hacinamientos que se están vendiendo ahora, no las casitas de juguetes que se están vendiendo ahora. Si realmente quieren que esta solución pues se lleve a cabo, está en ellos la respuesta. No sé si estoy eh, siendo clara en lo que trato de explicarles o les estoy generando confusión. Pero haciendo un resumen a lo que trato de decirles es que en realidad los causantes de que hayan nuestro municipio crecido tan desordenadamente y con tantos asentamientos no municipalizados han sido los mismos gobiernos, las mismas autoridades que han permitido por la corrupción, y por la falta de políticas públicas que verdaderamente beneficien al pueblo,
cuidando solo los intereses de los empresarios, los que han fomentado este tipo de situaciones. Vuelvo a hacer la comparativa. Si tú tienes la oportunidad de adquirir una vivienda que te va a salir arriba de 450,000 pesos, que la vas a pagar a 28 años, donde solamente tienes 4 metros y medio de frente por 10, 12 metros de fondo, en donde no tienes espacio para construir y crecer, en donde tienes que decidir si metes tu sala o tu comedor o una cama o una hamaca, y tienes la oferta de comprar un predio de 20 metros de frente por 30 metros de fondo, en donde solo necesitas dar un enganche de 10,000 pesos y pagos mensuales de 1,000 pesos. Digan, ¿quién es en realidad quien ha fomentado el crecimiento de las colonias no municipalizadas? ¿El pueblo o las mismas autoridades que no han hecho políticas públicas que beneficien a la población? Entonces, pues aquí la respuesta a nuestros servidores públicos, a las autoridades que quieren que esto ya no siga creciendo, pues es momento de reivindicar el servicio público. Es momento de aquellos quienes autorizan los permisos a las inmobiliarias, pues tomen cartas en el asunto y corrijan esto, que les exijan que respeten las medidas que necesita una vivienda para ser consideradas dignas. Y pues quizá está de más, pero les voy a poner un ejemplo. Aquí en nuestro estado vecino, en Yucatán, todavía se respetan esas medidas. Si ustedes van y ven las propiedades que ahora están ofreciendo las inmobiliarias, sí, en comparación a las primeras ha habido una diferencia, pero no está tan marcada como las que está aquí. Ahí todavía uno puede encontrar viviendas dignas, viviendas amplias, en donde las inmobiliarias están obligadas a cumplir con ciertas medidas de terreno, no de construcción. Entonces, ah, pues a las autoridades, si realmente ya no quieren un crecimiento desordenado, si ya no quieren que se sigan fomentando los asentamientos no municipalizados, ahí está la respuesta. Es lo que tienen que cuidar, es lo que tienen que garantizar, generar políticas públicas en beneficio del pueblo, no de los empresarios. Em, Me voy a permitir leer sus mensajes. Dice Ana Cámara Solís, buenas noches Ana, qué gusto que nos acompañes. Conchita Carrillo, buenas noches maestra, muy buenas noches Conchita. Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Las palabras que mencionó ayer y hoy tienen mucha verdad. La política pública siempre formará parte de nuestra vida diaria. Este tema es extenso, pero muy importante. Mucha gente lo confunde con el escuchar las promesas de los candidatos y prefiere desconocer el tema. Es cierto, Daniel Barrera Camargo, nos han ahora sí que condicionado, y esto lo han hecho también a través de los medios de comunicación, que juegan un papel muy importante para conducir el pensamiento de las personas, ¿no? Nosotros lo hemos vivido cada vez que hemos tenido el acercamiento con las colonias, cuando les vamos informando, lo primero que te pregunta la gente de que ya está tan, pues tan ciscada de las falsas promesas en procesos electorales es: ¿qué buscas? ¿Qué quieren? Ah, esto es política, a mí no me interesa la política, yo no quiero saber nada de política, si no es política me quedo. Eso es lo que piensa la gente, pero es porque confunde los procesos electorales y las falsas promesas de campaña de quienes buscan el voto de estas personas. Sin embargo, a todos nos debe de importar lo que es la política, que es ahí en donde radica la toma de decisiones y es ahí en donde se refleja, pues, todo lo que hoy por hoy estamos viviendo. El no participar, el no informarnos es favorable para los servidores públicos, es favorable para que pues nosotros seamos los más perjudicados con el tiempo, porque estoy segura que en su momento, si la gente hubiese estado informada y hubiese sabido que se iban a autorizar que las constructoras
redujeran las medidas que anteriormente se les pedía para poder vender una vivienda digna, la gente no lo hubiera permitido. Yo no creo que hoy las personas estén contentas de que las casas cada vez sean más pequeñas, de que las casas cada vez sean más caras. Yo creo que si en su momento hubiésemos entendido esto y hubiésemos sido partícipes, hubiésemos exigido a las autoridades que no se atrevieran a hacer estas modificaciones. Sin embargo, hay una ventaja en nuestro país, que es las leyes se pueden modificar y que así como las han modificado para perjudicarnos y beneficiar a los empresarios, al reducir las medidas de construcción de una vivienda, se pueden volver a modificar, pero eso va a depender de nosotros como pueblo, de que les exijamos a las autoridades que a partir de ahora modifiquen los lineamientos o los reglamentos y que ya no se autorice a ninguna constructora a vender viviendas como las que se están viviendo actualmente. Es momento de exigirle a las autoridades que compongan esta situación y que nuevamente se condicione a estas empresas a vender viviendas dignas. Entonces, pues para ir cerrando este comentario, aquí lo importante, cuando muchas veces la gente pues ataca a las familias que viven en zonas no municipalizadas, antes de hacerlo, debemos de preguntarnos, yo que estoy viviendo en un área considerado municipalizado porque cuento con los servicios básicos, ¿realmente cuento con una vivienda digna? Ya ahí lo dejo de tarea. Pues tu comentario es muy importante. Muchas gracias, Daniel Barrera Camargo. Carla Canul, buenas noches, muy buenas noches, Carla. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Patricia González, pero si las autoridades son las que fomentan las invasiones de los predios y cuando ganan se olvidan del problema que ocasionaron y lo que deja son puros problemas. Así que primero se tendría que tener unas buenas autoridades que de verdad trabajen para el pueblo. Por ejemplo, ahorita el regidor de urbanización se está adjudicando el trabajo que ha realizado el equipo de la maestra Maricruz Carrillo Orozco y todo porque ya se están acercando los comicios electorales y quieren darse a conocer. Efectivamente, Patricia González, esto es algo que, pues aunque ellos traten de ignorar, es cierto. Las primeras invasiones las fomentaron los mismos políticos cuando en su momento les han ofrecido a las personas que vayan y que ocupen esos espacios y que les den el voto y que una vez que ellos estén en el gobierno, pues van a ayudarles en sus trámites para la regularización de estos predios. Lo único malo de esto es que pues las personas confían en ellos, se hace y estas, pues cuando llegan al poder, cuando ocupan el cargo público que estaban buscando, se olvidan de las personas y les dejan un problema. Por eso les decía que el tema de las invasiones es, son menores los casos de los que uno se imagina. Em, no son tantos como se cree. En realidad lo que hay son zonas no municipalizadas de personas que han adquirido predios con ejidatarios y que no han podido concluir sus trámites o que han comprado a segundas o terceras personas y así con el paso del tiempo. Pero las autoridades no habían tomado cartas en el asunto. Lo que ha ocurrido es que las familias han tratado por sus medios de buscar cómo tener su certeza jurídica para poder su colonia ser municipalizada. Pero al no tener el acompañamiento de las autoridades facultadas para ello, han perdido mucho tiempo y han hecho gastos innecesarios. Y en otros casos, pues ha sido aún peor porque aparecen pseudo gestores que les piden dinero para trámites, les piden dinero para planos, les piden dinero para X o Y cosa y finalmente se desaparecen y las personas se encuentran con el mismo problema. Ahora lo que se ha hecho es revisando las leyes y la misma Constitución nos dice que
Son los gobiernos federal, estatal y municipal los que deben de trabajar de manera coordinada y garantizar que los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna. Esto es lo que ha llevado a la organización de estas colonias y buscar que estas autoridades pues les escuchen y los atiendan. Y bien, ¿qué es lo que podemos decir? Si bien es cierto, el regidor había iniciado un trabajo, ustedes pueden revisar en las notas que lo más que había logrado es entregar títulos de propiedad, hasta 24 títulos de propiedad. Pero aquí la pregunta, ¿cuántas familias viven en una zona no municipalizada? No solamente 24 personas. Por otro lado, aquí es importante explicar que son dos trámites diferentes. Uno es acceder a tu certeza jurídica, acceder a tu título de propiedad, y otro el proceso que se debe de realizar para poder buscar que tu colonia se municipalice. Entonces, lo que habían estado haciendo es dar certeza jurídica, em, títulos de propiedad, pero ustedes chequen si ha habido una convocatoria oficial, si ha salido en los medios de comunicación para que todas las personas se enteren de lo que se va a hacer y puedan acceder a este servicio y poder buscar su certeza jurídica o su título de propiedad. No, no había convocatorias, no había información y solamente quienes han sido afines o cercanos al ayuntamiento pues habían sido beneficiados. Sin embargo, a raíz de la organización de las colonias, que desde el 10 de abril se han presentado en el ayuntamiento y han buscado el acercamiento con las autoridades, pues ya no quedó de otra. Entonces ahorita el ayuntamiento ya no solo está trabajando en certeza jurídica, en títulos de propiedad, ahora sí, ya se dio a cabo una sesión el pasado jueves en donde como cabildo autoriza la aceptación de predios que hizo el gobierno del estado en donación al ayuntamiento para que estos puedan realizar los trámites y municipalizar hasta 29 colonias. Vean la diferencia de lo que se había hecho antes de la organización del pueblo y lo que ahorita se está haciendo después de la organización del pueblo. Y no solo eso, sino que ya se empezaron a dar reuniones informativas y de trabajo con varias colonias para que se analice su situación jurídica y se les empiece a orientar sobre los procesos que tienen que realizar. Entonces, por mucho que traten de ponerle la estrellita o darle el reconocimiento al regidor Mollinedo, en realidad el crédito lo tiene el pueblo porque se informó, se organizó y decidió exigirle a las autoridades que se pongan a trabajar. Y hoy por hoy, pues es lo que está dando resultados. ¿Por qué insisto en que no es mérito del regidor? En primer lugar, no está en las facultades de un regidor regularizar predios. Todos los regidores tienen pues esa responsabilidad de vigilar que los recursos se utilicen adecuadamente, que las secretarías trabajen conforme a sus reglamentos, que se tomen las mejores decisiones para el beneficio del pueblo. Son en realidad jurídico, catastro, la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras dependencias las que deben de hacer un trabajo coordinado y que deben de buscar esta coordinación con el gobierno del estado y la federación, los que van a permitir la certeza jurídica y la regularización de los predios. Pero bueno, si ellos quieren seguirse poniendo la medallita, pues allá ellos. Pero en realidad el crédito de lo que hoy por hoy se está dando es gracias a la organización del pueblo, gracias a quien han decidido participar en las políticas. Tan es así que si realmente hubiese sido su buena voluntad y su intención de atender este tema, aquí la pregunta es, ¿por qué jamás se reunió con las familias que estaban buscando las mesas de trabajo? Y hubieron varias mesas de trabajo. Ustedes recuerden que la primera llevó a cabo el primero 10 de abril, la siguiente se llevó a cabo el 15 de abril, la siguiente el 17 de abril, la siguiente el 22 de abril, y en ninguna de estas se presentó el regidor a platicar con ellos, a informarles del trabajo que se estaba realizando y a escuchar para ver cómo les pudiera orientar. Fue hasta que se llevó a cabo una reunión ya con las autoridades del gobierno, con la gobernadora,
con la presidenta municipal, en donde apareció y ya él habla del trabajo y bueno, pues las autoridades tratan de darles el mérito a este regidor. Sin embargo, insisto, habían estado trabajando de manera sectorial, porque lo correcto hubiese sido sacar una convocatoria en los medios oficiales, ellos que tienen la página del ayuntamiento, invitando a todas las colonias que se encuentran en esta situación de ser no municipalizadas, de explicarles los procesos legales, de orientarles en su situación. Entonces ahí sí pudieses decir, sí tenían la intención de hacerlo. Pero bueno, ya no les quedó de otra, ya el pueblo informado y decidido a participar en ello, los está llevando a que realicen su trabajo. Y pues sí, hay que celebrar, ¿no? En la sesión de cabildo del pasado jueves, pues ya autorizaron un presupuesto para comenzar a municipalizar 29 colonias. Y pues el día de ayer se dio el primer banderazo, por así decirlo, estuvieron presentes autoridades, estuvo la presidenta municipal en la colonia Sacbé, en donde pues allá ya explicaron cuál va a ser el procedimiento, cuánto dinero se va a invertir, se va a trabajar pues en drenaje, en pavimentación, en banquetas, en guarniciones, en el parque, se conformaron ya los comités de electrificación de obras y demás. Y esto, pues insisto, hay que reconocerlo, ha sido gracias a la organización del pueblo y pues a su decisión de luchar unidos y de hacer que las autoridades los volteen a ver, les escuchen y se pongan a trabajar. Entonces, así es, Patti, pues esto es lo que se ha dado y es el mérito del pueblo, aunque ellos no lo quieran ver. Esteban Rivera Prieto, buenas noches. Estuve en un evento de los 3 niveles de gobierno. Se habló de la casa que se realizarán con una constructora que se hará cargo incluso de las invasiones y de las colonias no municipalizadas. O sea, que ya están tomando en cuenta a las colonias. Esto lo comentó Mara Lezama en ese evento. Sí, vi la nota y vi incluso que se firma un acuerdo, incluso crean a los comités para vigilar todo esto. Pero es importante que dentro de este trabajo retomen las medidas que debe de tener una vivienda digna. Ahora, por eso les decía que las leyes, así como las han modificado pues, para perjudicar a la población y beneficiar solo a los empresarios, si realmente quieren reivindicar todo esto, si realmente quieren combatir las invasiones, pues es el momento oportuno de establecer nuevas medidas que puedan considerar una vivienda digna y no permitir que las constructoras sigan vendiendo casitas de juguete, que las constructoras sigan vendiendo hacinamientos, que las constructoras sigan elevando los costos y vendiendo casas de muy mala calidad. Es el momento oportuno de mejorar esto y créanme que si toman estas acciones seriamente, ahora sí, ¿quién en su sano juicio se arriesgaría a comprar un predio sabiendo todos los problemas que le va a generar el no tener una certeza jurídica, el no vivir en una zona no municipalizada? Ya teniendo pues, una oportunidad de adquirir una vivienda digna con todos los servicios, la gente buscaría adquirir este tipo de viviendas. Entonces sí, tiene una buena responsabilidad las autoridades, ojalá no sean simulaciones, ojalá el compromiso se vea y dé resultados en beneficio del pueblo. Pues qué bueno que estuviste en esa reunión, Esteban, me da mucho gusto, la verdad es que tenemos que informarnos, tenemos que participar, solamente así vamos a poder incidir en las políticas públicas y lograr que éstas siempre sean en beneficio de la mayoría de la población y no de la minoría de los empresarios como suele pasar. Pues prácticamente este es el análisis de hoy. Espero no haberles confundido, pero la intención era darle respuesta a las peticiones que nos han hecho las autoridades, porque también sabemos que les malinforman, ¿no? O con tal
de demeritar un trabajo que se ha venido haciendo en beneficio del pueblo, pues es más cómodo decirles, es que están fomentando las invasiones. No, no estamos fomentando invasiones, estamos ayudando a que familias que tienen más de 20, 30 años, que ya tienen pues su casita en donde están, pues simple y sencillamente sean las autoridades facultadas las que revisen su situación jurídica y que les digan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que no se va a poder hacer, pero no que aparezcan terceros y que solamente les cobren y les cobren y les cobren y les pidan dinero y no les solucionen nada. Lo que se busca es que sean las autoridades quien dé información certera a estas familias. Y ya bueno, ahora que nos piden que no se fomenten las invasiones, pues ahí está la respuesta. Trabajen en políticas públicas, eh, modifiquen los reglamentos, garanticen que las viviendas que se vendan realmente sean dignas, con espacios dignos, con materiales de calidad. Entonces, ahí por sí solo, pues los temas de las colonias no municipalizadas, pues van a irse disminuyendo. Quiero aprovechar, mandar saludos cordiales para Miguel Peña Correa, gracias por acompañarnos. Ceci Caor, gracias por acompañarnos y gracias por compartir esta transmisión. Citlali Romero Cáliz, igual que gusto que nos están acompañando en esta transmisión. Esteban Rivera Prieto, y aprovecho de verdad retomar tu comentario. Muchas gracias. Y Delia Córdoba, de verdad, que ustedes saben que pues les agradezco mucho su compañía en estas transmisiones y aprovecho solicitarles, ayúdenme a compartir estas transmisiones, estos videos. Es una forma de ir contrarrestando un poco lo que es infonemia o la desinformación que generan algunos medios de comunicación. Es una forma de invitar a las personas a entender lo importante que es participar en la política para que no sigamos viviendo lo que hoy vivimos, ¿no? En donde si salimos vemos el descontento social, si salimos y escuchamos, pues hay reclamos hacia los gobiernos y pues, la única forma de mejorar esto es con nuestra participación. Yo les he invitado muchas veces a que dejemos de ser parte de una democracia representativa y evolucionemos a una democracia participativa. Pues prácticamente este es el análisis de esta noche. Yo quiero darles las gracias y pues despedirme, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes a la misma hora y Esteban Rivero dice, Cannabín será a cargo de la municipalización. Gracias, Esteban, por tu comentario. Tenemos que estar pendientes de todo esto y de todos esos procesos. Gracias. Qué bueno que estés informado y bueno, ojalá y podamos seguir retomando estos temas y nos puedas compartir si asistes a estas reuniones lo que ahí se aborde. Este espacio no solamente es para que su servidora exponga temas, sino también es de ustedes para que nos ayuden a compartir la información que tengan o las dudas que tengan o los temas que les gustaría que nosotros abordáramos. Entonces, les dice Carla también, perdón, acaba de llegar un mensaje. Dice, las personas no compran por gusto un terreno en Breña, sino porque no hay terrenos que el gobierno pueda vender que cumplan con los servicios básicos y las casas tienen la oportunidad de adquirirlas. Sí, es una pregunta, fíjate que esto que comentas, Carla, es cierto, es una pregunta que nos hacían hace una o dos reuniones atrás, en donde dicen, bueno, ¿cómo es que el gobierno nos dice que en Benito Juárez ya no hay terrenos para los benitojuarenses, que el ayuntamiento se ha quedado en estos espacios, pero siguen apareciendo constructoras y en zonas en donde también en su momento se han considerado ejidales? O sea, ¿a qué se debe que ellos sí puedan realizar sus trámites y poder municipalizar los nuevos fraccionamientos? ¿Y por qué las familias que ya tienen muchísimos años buscando el apoyo de las autoridades no pueden regularizar? Entonces, este comentario que tú acabas de compartir es muy cierto y pues ahí dejamos la pregunta. ¿A qué se debe que las nuevas inmobiliarias sí puedan ofrecer viviendas con los servicios básicos y estas familias no puedan acceder
como debiera a los procesos de municipalización. Dice, ¿me ayudas a leer? No alcanzo a ver el otro comentario. ¿Mm? Ah, sí, perdón, Anayeli, ya vi tu saludo. Anayeli Hernández, buenas noches, maestra. Hola, Anayeli, muchas gracias. Qué gusto verte nuevamente en estas transmisiones. Te mando un fuerte abrazo. Pues bueno, ya ahora sí con esto creo que alcanzado a leer sus saludos, comentarios. Reitero mi agradecimiento a que me acompañen en estos análisis. Les igual comparto que si no tienen oportunidad de ver las transmisiones en vivo, pueden ver las repeticiones en la página de YouTube en Revolución de Conciencias en Cancún, en un espacio que tengan. Y pedirles, de verdad, ayúdenme a compartir esta información con sus conocidos, con sus contactos, con la intención de que podamos aclarar muchas dudas que existen en nuestra sociedad. Y repito, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, pues este espacio es completamente suyo. Pues prácticamente esto es todo el análisis de hoy. Les deseo que tengan una bonita noche, un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en una transmisión más. Que descansen.